gobierno aseguran que es inminente la puesta en marcha de nuevas disposiciones referidas al COVID. Una de ellas es que aquellos que tengan las 3 dosis, aquellos que estén vacunados, reduzcan la cuarentena en caso de ser positivos de los 14 días, estamos escuchando a Marce, cuidado Marce, de los 14 días a 7 en todo caso. Bueno, en las últimas horas comenzó a circular a través de WhatsApp un documento que plantea una serie de actualizaciones referidas al aislamiento que deben realizar las personas con COVID positivo, y a eso nos referíamos, ¿no? Repito, un vacunado con 3 dosis y más de 7 días desde el refuerzo que tenga síntomas, incluso una semana de cuarentena, salvo que se mantengan los síntomas, ¿no? Que ahí deberá prolongar algunos días más la cuarentena. O sea, en las últimas 72 horas de esa cuarentena no debería tener síntomas para sí, salir de ese aislamiento de una semana que se propone a partir de ahora. Bueno, entonces vamos a preguntarle a Santiago, que ya está conectado con nosotros vía Zoom, además de saludarlo y de agradecerle profundamente la posibilidad de charlar con él como siempre. Bueno, ¿qué tan recomendable es esta modificación que se propone desde las autoridades de la salud del país? Santiago, el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buen día, Fede, Andy, Buen Marcel. día. Feliz ¿Cómo año andan? Feliz para año. todos por ahí. Felicidades. Bueno, igualmente. Es una medida que tiene diversos argumentos, digamos, que implicaron la toma de esa decisión. Hay argumentos económicos, hay argumentos sociales. No olvidemos que estamos en el pico de actividad de muchos sectores, particularmente vinculado al turismo, entonces eso también fue un argumento para tomar esa medida. Ante el pico de contagios, obviamente el personal en muchísimos parte de esos sectores turísticos empieza a escasear por las cuarentenas que tienen que llevar adelante. Y después hay argumentos sanitarios, que es un poco lo que voy a referirme yo. Este tipo de decisión de acortar la cuarentena para vacunados va un poco en línea con lo que se está tomando en el mundo, particularmente Europa, la región, Estados Unidos. Estados Unidos, Andy y Fede, hay una gran controversia porque el CDC recomendó reducir la cuarentena a 5 días. Es un exceso, hay que decirlo, es un exceso. Incluso ha tenido fuertes críticas desde la academia. Pero lo cierto es que 7 días para una persona vacunada no es descabellado, teniendo en cuenta que el pico de contagiosidad de un paciente con COVID positivo es bastante corto, particularmente para asintomáticos y particularmente para vacunados. Es un periodo que no lleva más de entre 3 a 6 días, y ya el 7º día la carga viral de un paciente contagiado se reduce drásticamente, que lo vuelven prácticamente inocuo para sus contactos. Es decir, una persona que al 7º día ya difícilmente sea contagioso. Lo más importante aquí, creo que deja implícito el Ministerio de Salud Pública, es que la pauta completa de vacunación para COVID-19 son 3 dosis. Ya no son 2 dosis. El que tenga 2 dosis tiene pauta incompleta, eso es claro. En un contexto de Omicron, la pauta completa son 3 dosis. En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública hace diferencia en cuanto a las medidas de cuarentena y a la duración de la cuarentena que se debe llevar adelante, y está bien que así sea. Está bien que así sea, porque no protege lo mismo las 3 dosis que las 2 dosis. Hay una diferencia abismal. Entonces, en resumen, la medida va en línea con lo que se está tomando en el mundo. Es para asintomáticos, lo de los 7 días, eso hay que recordarlo. Asintomáticos per se tienen un periodo de enfermedad más corto y resuelven más rápido la infección. Y además, para vacunados con 3 dosis, eso da cierta ventana de seguridad en un pico de actividad de muchos sectores que están recuperándose en estos momentos, por suerte. Primero, la tranquilidad de que, bueno, desde la medicina están de acuerdo, desde el lado económico, obviamente, que también le sirve en el país, o sea que hay una alianza y esto no está generando polémica, según lo que te estoy escuchando, por lo menos desde el lado de la salud, ¿no? Pero, a ver, entonces, son 7 días teniendo las 3 vacunas y siendo asintomáticos. Eso está súper claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando vos también tenés contacto con tus padres, no sé, con gente que vos digas, o que no está vacunado, ¿no? Porque vos decís, cumplo los 7 días, yo soy asintomático, tengo las 3 vacunas, me reintegro al trabajo, o me reintegro a mis actividades, o tengo una cena familiar.
¿Cuido al otro de todas formas? ¿Trato de evitar juntadas? ¿O ya es algo que ustedes realmente garantizan que...? No. A ver, de hecho, a fines del año pasado, el Ministerio de Salud Pública saca un nuevo algoritmo para testeos, cuándo se indica testeo y cuándo no. En ese contexto, por ejemplo, las personas vacunadas con 3 dosis de vuelta, con contacto con positivo, no deben hacer nada, ni cuarentena ni testeo. Aquí lo que queda excluido completamente son las personas vacunadas con 3 dosis. Claro. El resto prácticamente tiene que mantener los mismos criterios de cuarentena, de testeo con test de antígeno y testeo con PCR para confirmación, porque realmente la diferencia en cuanto a la posibilidad de adquirir un COVID grave y de transmitir el virus en personas con 2 dosis y con 3 es abismal. Es abismal y por eso es la gran diferencia que se hace. Lo otro que preguntaba Sandy tiene que ver con el sentido común. Digamos, si uno es conviviente con personas de riesgo, por ejemplo, que no se ha podido vacunar, o personas que tiene 2 dosis y ha decidido por alguna razón no darse la tercera dosis, bueno, ahí uno tiene que considerar si realmente entra en ese criterio o eventualmente aislarse o testearse, volver a testearse, depende mucho del contexto en el que uno viva. Si uno está con convivientes, todos con 3 dosis, sin personas de riesgo que puedan llegar a adquirir un COVID grave, uno puede perfectamente entrar en este criterio que plantea el Ministerio de Salud Pública. Ahora, con la situación es otra, cuando hay pacientes inmunodeprimidos, cuando hay personas de muy avanzada edad, aún uno con tercera dosis, o incluso compañero de trabajo, ahí uno tiene que poner en la balanza realmente qué es lo que conviene hacer en ese caso puntual. Esto es una normativa a nivel general que lo que busca es, obviamente, seguir avanzando en el movimiento de las actividades pico de este año y además empezar también a convivir un poco con este virus. Este es un virus cuya mayor fortaleza es su mayor debilidad. Esto quiere decir que es un virus que es el más transmisible de todos. Hay evidencias, incluso algunos estudios matemáticos que sugieren que es el virus que se transmite mejor jamás descubierto. Eso hay que tomarlo con pinzas, pero lo cierto es que es un virus que transmite mucho, pero a su vez esa capacidad de transmisión está generada por una multiplicidad enorme de mutaciones que a la hora de replicarse eficientemente a nivel, por ejemplo, pulmonar, le cobran un precio muy alto. Claro. Entonces, Omicron, en ese sentido, es una variante que es más leve que Delta, es bastante más leve que Delta, y el pico de hospitalizaciones asociados a la curva de Omicron está completamente desacoplado. Sí, eso está a la vista. Además, supongo que tendrá que ver mucho con la cantidad de personas vacunadas y con 3 dosis, ¿no? Más allá de las características de Omicron. Pero bueno, Marce quiere hacer una pregunta también desde la cocina. A ver, Marce. Santi, querido, ¿cómo estás? Un placer siempre recibirte acá con nosotros y más por tu claridad en las palabras. Solamente quería consultarte lo siguiente. ¿En algún momento tú crees que Uruguay incursione, como está incursionando Israel, por ejemplo, en una 4ª dosis? Y hago otra pregunta concatenada con esta. Porque según han dicho muchos médicos y muchos científicos, tampoco es bueno vacunarse tantas veces. ¿Esto es así? Sí, es correcto. Digamos, empiezo por el final. Hay un fenómeno a nivel inmunológico en el cual es una especie de adaptación del sistema inmune, en el cual si uno permanentemente le inocula un antígeno, en este caso una vacuna viral, a un paciente repetidas veces, el sistema inmune puede empezar a dejar de reconocerlo y no montar más respuesta inmune frente a ese antígeno. Es un fenómeno que se observa, no se ha observado con COVID, quiero dejarlo claro, no se ha observado con COVID, ¿sí? Se da más bien un fenómeno que después de múltiples dosis y sobre todo en tiempos acotados, por eso también es que se recomienda la vacunación a partir del 5º mes, la segunda dosis, por ejemplo, justamente para evitar ese fenómeno que se llama fenómeno de anergia. Ese sistema inmune se satura tanto, por así decirlo, de manera coloquial, que deja de reconocer el antígeno, entonces la vacuna ya deja de cumplir su función. La primera parte, eso es un riesgo que no se ha observado con COVID y justamente los plazos que se manejan interdosis, justamente lo que previenen es ese efecto ya largamente estudiado. 4ª dosis, la respuesta corta es que sí, pero probablemente sea una vacunación anual. Claro.
como la gripe. No sabemos cómo se comporta este virus, si es estacional o no. Lo que sí es que la emergencia de variantes va a hacer que probablemente tengamos una vacunación anual de refuerzo para mantener los niveles de anticuerpos y de inmunidad celular. Probablemente haya que readaptar las vacunas o hacer una vacuna que sea para múltiples variantes al mismo tiempo. Eso es una posibilidad, ya se está avanzando en ese sentido. Pero sí, muy probablemente tengamos vacunación de refuerzo periódica, sea anual, bianual, pero sí. Ahora, claramente sí. No, yo estaba pensando y analizando las cifras, ¿no? Y atendiendo lo que vos recién describías de lo poco letal que es esta mutación Omicron de COVID, ¿no? Ayer fueron más de 5.000 los positivos. Yo no sé si existiera la posibilidad también, por ejemplo, en el invierno de testear a personas con gripe, ¿cuántos tendrían la influenza también o cuántos no? O sea, porque habrá sintomáticos y otros que no. Pero digo, no, el hecho de que el contagio sea tan masivo ahora, ¿no puede generar que naturalmente la sociedad, nosotros, nos generemos esa resistencia al virus, o sea, esa inmunidad? Insisto, ¿no? Por lo masivo de los contagios, más allá de la vacuna, que hay que seguir dando, los que no se la dieron la tercera dosis y teniendo los cuidados que hay que tener. Pero digo, ¿no es esta etapa de la pandemia en donde capaz que naturalmente comienza a surgir este escudo a nivel social? Bueno, sí, de hecho, este tipo de variantes post pandemia, en general las olas de contagios van disminuyendo de intensidad en las pandemias. Esta ola de variante hipercontagiosa viene acompañado con una ola de hospitalizaciones y muertes muy reducida. Esto hace que se pueda permitir, entre comillas, alcanzar un mayor número de infectados que adquieran inmunidad natural contra el SARS-CoV-2, contra el COVID-19. Eso es una posibilidad, era inviable pensarlo a comienzos del 2020 con una variante mucho más virulenta. Fue aquella estrategia que tomó Reino Unido, que después tuvo que frenar, es decir, alcanzar inmunidad colectiva por infección natural. Hoy eso está más cerca. Seguramente la transición de esta endemoepidemia hacia endemia sea a través de este tipo de variantes altamente contagiosas y de reducida letalidad, pero la gran cantidad de contagios, incluso vacunados, es esperable ver una enorme cantidad de contagios en personas aún vacunadas. Una variante muy contagiosa también va a llevar una cuestión de relación, va a llevar a la aparición de casos graves de COVID-19. Todavía, por suerte, no estamos viendo en esa misma proporción, pero sí, ese pico aumenta en su cantidad, aumenta en su magnitud. Ayer tuvimos 5.000 casos, probablemente sigamos ascendiendo en los próximos días. Eso va a estar acompañado, por más vacunación que tengamos, casos graves, hospitalizaciones y muertes. Entonces, sí es una herramienta para avanzar hacia la inmunidad colectiva vía natural, pero indudablemente hay que desacelerar el incremento de la curva justamente para evitar esos casos, y esa desaceleración de la curva lo tenemos clarísimo, Fede, Andy y Marce, son con las mismas medidas que empezamos en marzo de 2020. Hay que volver a retomar un poco aquellos hábitos del uso de tapabocas, distanciamiento, evitar cuando se pueda aglomeraciones. De esa manera desacelerar un poco esta curva que va a seguir creciendo. Por ahora, sin una curva de ingresos CTI de la misma magnitud, pero que si siguen creciendo los casos, claramente va a impactar por un tema de saturación del primer nivel de salud, por la incapacidad que van a empezar a tener los laboratorios para hisopar, un montón de razones que llevan a dos recomendaciones centrales. Uno es la tercera dosis, ya lo dije, es clave, marca la diferencia realmente, y después mantener las medidas de siempre. Esta variante Omicron es lo mismo que aquella variante de Wuhan que salió de China en cuanto a cómo se previene. Claro. Con tapabocas, con distanciamiento y con lavado de manos. Santiago, ¿y qué pasa con la variante de Francia, que tanto se está hablando y que se supone que es más fuerte, ¿no? Esa es una variante que en realidad
ya se había detectado el año pasado, en octubre del 2020. Es una variante que la Organización Mundial de Salud le puso la lupa, todavía no la calificó ni como de interés, ni mucho menos como de preocupación. Variante que ya había surgido, tiene un pico de casos ahora en Francia, a partir de un caso importado desde Camerún. Por ahora es una incógnita. Por ahora realmente una incógnita, son muy pocos casos los que hay. La OMS, insisto, no se ha expedido en ese sentido. Y es una variante que ya se había detectado el año pasado, con lo cual sugiere, si ya fue detectada, que no tiene ninguna ventaja adaptativa biológica en particular que la pueda hacer exitosa, que pueda desplazar de alguna manera tanto a Omicron como a Delta. Y rápidamente, antes del final, porque además no nos quedan muchos minutos, Santi, pero me interesa conocer tu opinión respecto a la flurona, ¿no? Esta doble infección de gripe y de COVID en todo caso. Sí, bueno, eso es como, Marce va a estar de acuerdo conmigo, son como esas viejas comidas de la abuela que ahora tienen nombres un poco más estrambóticos. Claro. Las coinfecciones, virus y virus-bacterias son extremadamente comunes. Ya durante el 2020 se habían detectado hasta un 5% o más de coinfecciones del virus SARS-CoV-2 con otros patógenos, con otros virus, con otras bacterias. Es un fenómeno realmente muy común. Y con influenza particularmente ya se había detectado en el invierno pasado, con lo cual realmente uno no logra entender cuál es la idea detrás de estos mensajes, porque realmente no significan nada, es algo que conocemos bien y con lo cual convivimos desde hace años y no tiene ningún impacto tampoco a nivel clínico. Muy bien. Bien, Santiago, por último, ya estamos cerrando, pero en mi caso que estoy embarazada, en el caso de personas que no están en la situación más común o normal de sus días, ¿tienen que tomar medidas distintas al resto teniendo las 3 vacunas? Sí, cuidarse, sobre todo en este pico de contagio, Andy, la posibilidad de infectarse aún con 3 dosis es elevada. Sí. La enfermedad por Omicron es extremadamente leve en vacunados, pero no olvidemos que sigue circulando Delta. Si Omicron todavía no desplazó a Delta, y Delta sí es un jugador que hay que tener en cuenta respecto a la gravedad de la infección. Por lo tanto, las personas que están en cierta condición diferente, y aprovecho a felicitarte, Andy, gracias, deben extremar aún más los cuidados respecto a tapabocas. El tapabocas no se fue y no se va a ir, si todavía estamos lejos de tapabocas, y evitar claramente eventos en los cuales el riesgo de contagio puede ser más alto. Pero sí, el tapaboca es un tercer apéndice a esta altura. Claro. Es la tercera mano. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Siempre muy claro, muy concreto. Así que es un gusto escucharte realmente y seguir tus recomendaciones. Fuerte abrazo, buen año para vos. Feliz año. Igualmente, les mando un abrazo grande, cuídense. Qué grande, gracias, Santiago Mirazzo. Bueno, clarísimo, ¿no? Hay que seguir cuidándose, hay que seguir tomando las medidas y hay que darse la tercera dosis. O sea, fue clarito, ¿no? No está completo el plan de vacunación contra el COVID si no te diste la tercera dosis. ¿Crees que te diste la dosis y ya está? No. Andá por la tercera si es que aún no te agendaste, por favor. Y cuidarnos todos, claro, ¿no? Porque habíamos vuelto un poco, habíamos dado un paso atrás, pero porque en realidad ya estaba mucho más, había muy pocos casos y hasta nos acostumbrábamos. He visto y lo he vivido el tema de compartir mate con un gran amigo o con un hermano. Habíamos vuelto a veces a una situación que bueno, que al haber tan poquitos casos, que ahora rápidamente la tenemos que revertir de vuelta, ¿no? El puñito, ya empezábamos como a darnos besos, ¿no? Es algo para todos, para reflexionar para todos y que rápidamente tenemos que acostumbrarnos al cambio, ¿no? Sí. Nos dio la mano y nos tomamos hasta el codo. Así que ahora hay que volver a eso que tan buen resultado dio acá en Uruguay, ¿no? Más allá de las vacunas, la libertad responsable que cada uno de nosotros manejó de manera adecuada en su momento.